Hechos, capítulo 4. No descarte el mensaje que está en el boletín, lo puede usar, lo puede leer, puede llegar a su casa, abrir su Biblia, sentarse y leerlo. Pero el enfoque de lo que el Señor me mostraba ayer y esta mañana es un poco diferente a lo que dice el boletín. Diría yo bastante diferente. Así es que, eso sí, va a tener que tener su Biblia abierta toda la distancia. Padre bueno en Cristo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu presencia en medio nuestro el día de hoy. Por este culto se trata de ti, no se trata de nosotros, pero aún tratándose de ti, Señor, tú sales a nuestro encuentro, nos abrazas, nos afirmas, nos animas. En medio de situaciones difíciles, el saber que tú estás con nosotros, buen Dios, nos consuela y nos da fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Quiero rogarte, Espíritu de Dios, que reveles a Jesús cual nunca antes lo hemos visto. Permítenos verlo. Permítenos esta mañana verlo. Oh Espíritu de Dios, que podamos ver a Jesús y podamos contemplar toda su grandeza y todo su esplendor, toda su autoridad, todo su amor y todo su poder, toda su gracia. Amén. Amén. Dame la presentación, Dani, por favor. Hemos estado hablando acerca de la reforma protestante. Ese ha sido el tema de la serie de este mes. Y hemos estado en las entregas anteriores hablando de los fundamentos. Alguien ha hablado de 4, 5, hasta 6 fundamentos de lo que realmente consistió la reforma. Permítanme, llévame a la diapositiva número 7. Permítanme en unas 3 diapositivas poder resumir algunos elementos. Siguiente, ¿qué te dice? Siguiente. Ok, ahí. Permítanme resumirles en unas 3 diapositivas lo que alguien ha denominado, un historiador, Joseph Paso, ha denominado las 10 cosas a saber de la reforma. Se presentó como un movimiento para colocar a Dios, como se ha revelado en la persona de Jesús, en el centro de la vida y el pensamiento de la iglesia. Muchos años antes, un inglés, John Wycliffe, y hay varias formas de escribir su apellido, es conocido como el Lucero del Alba. Wycliffe, en Inglaterra, inició todo un proceso de reforma protestante al traducir la Biblia latina al idioma inglés. Dice que Dios utilizó a Wycliffe para traer a muchas personas a la luz, incluyendo a John Hus o Hus, y aquellos de ustedes que les gusta la historia saben que Hus fue el reformador en Checoslovaquia. Así que cuando estamos hablando de reforma, y aunque los libros de historia colocan a Martín Lutero realmente como el estandarte, el ícono de la reforma, como todo lo que Dios hace, hay gente que ha empezado a hacer movimientos antes y luego del gran movimiento hay gente que continúa haciendo movimientos. Este checo, John Hus, hizo una tremenda labor porque participó en la controversia sobre la autoridad de las escrituras después de la muerte de Wycliffe, y Martín Lutero luego se identificaría con él. Este movimiento que inició Hus en la historia universal es interesante porque varias de las guerras santas que se dieron en Europa fueron producto del movimiento
de este señor. Los historiadores citan a menudo el clavado de las 95 tesis de Lutero el 31 de octubre del 517 como la chispa que encendió la reforma. Estas tesis no contenían toda la teología reformada, sino que principalmente argumentaban en contra de la venta de indulgencias en la iglesia. Algunas iglesias celebran el día de la reforma, como el 31, sobre todo las iglesias luteranas y reformadas. El movimiento contó como un movimiento, la reforma contó con un movimiento tecnológico, porque justamente gracias a la imprenta de Gutenberg se pudo imprimir y difundir los escritos de Lutero en toda Alemania y el resto de Europa. A pesar de que la tasa de alfabetización era baja en ese momento, cualquier persona culta podía obtener panfletos de Lutero, leerlos en voz alta. La imprenta también estimuló a los eruditos a traducir la Biblia a la lengua común y distribuirla a las masas. Como quien dice, se juntaron una serie de elementos para que la revolución protestante pudiera darse. La institución de la fe cristiana de Juan Calvino es considerada como por muchos el libro de texto de la Reforma, y su primera edición fue escrita como una carta al rey de Francia. La consigna clásica de la Reforma, y esto es interesante, dice: siempre reformada no significa siempre reformada, sino siempre siendo reformada. Encuentra su origen en la frase Ecclesia reformata sempre reformada, la iglesia reformada siempre siendo reformada. Y me llama la atención porque el punto aquí es el siguiente: en este sentido, no existen reformadores sino solo aquellos que han sido reformados por la palabra y han apuntado a las demás a la misma palabra reformada. ¿Qué significa esto, hermanos? Si la reforma inicia con una búsqueda de Dios en la palabra, ¿qué puede ocurrir el día de hoy si usted y yo buscamos la palabra? Exactamente igual. Dios usa su palabra y nos reforma, nos transforma, nos renueva. Esa es la necesidad de la palabra, porque si no, esto se convierte en una liturgia vacía. Ya yo tengo que ir a los domingos al culto, o voy a los cultos el día que yo quiero, ya sé qué canciones van a cantar, primero las rápidas, después las lentas, después la oferta, alguna oferta, y se convierte en una liturgia vacía y aburrida. Pero todo tiene sentido cuando yo entiendo que tengo una relación con Dios a través de su palabra. Dios me habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, y Dios te habla a ti a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que ir a la palabra. Necesitas que Dios te hable, tenemos que ir a la palabra. El mismo Dios que le habló a Martín Lutero, el mismo Dios que le habló a Wycliffe, el mismo Dios que le habló a Hus, es el mismo Dios que habla hoy. Amén. Es el mismo Dios que habla a los profetas, es el mismo Dios que habló a través de la persona de Jesús, es el mismo Dios que habla hoy a través de su palabra. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos, es vital para la iglesia hoy en día. Juan Calvino fue un predicador en Ginebra, ya vimos algo de él en días anteriores. Me llamó la atención este dato porque dice que durante 25 años que estuvo predicando en Ginebra, predicaba 2 veces cada domingo y diariamente en la mitad de la semana del año, un promedio de 10 veces cada 2 semanas. En esos 25 años predicó 189 sermones del libro de los Hechos, 271 de Jeremías, 200 de Deuteronomio, 343 de Isaías y 110 de Primera de Corintios. Cuando lo exiliaron de Ginebra por 2 años, a su regreso subió al púlpito y habló Primera de Pedro y continuó con el texto que había dejado 2 años antes. Eso se llama compromiso. Imagínense. Y eso que no tenía computadora ni tenía ninguno de los dispositivos que tenemos para guardar los mensajes, lo tenía todos los papeles ahí guardados, tal vez amarillo ya, y cuando regresó, porque sabía que iba a regresar, abrió la Biblia, sacó el mensaje y siguió del punto donde había quedado. 2 años después.
Muy bien. ¿Qué es la teología de la Reforma? Estas son sus bases. Solo la Escritura, solo Jesús, solo la gracia, solo la fe, solo para la gloria de Dios. Y algunos han ingresado un sexto, por llamarlo de alguna manera, que es el que está incluido en la serie, el ministerio o el ejercicio del sacerdote universal de todos los cristianos. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver solo Jesús. Abra su Biblia, por favor, ya la tiene abierta, en Hechos capítulo 4, verso 2. Y como es un solo texto, lo vamos a leer juntos. Hechos capítulo 4, verso 12. ¿Lo tiene? Leemos juntos. Dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, desde el Antiguo Testamento Dios había prometido que enviaría un Salvador con el fin de redimir al hombre de su pecado. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios promete al hombre y a la mujer que enviaría uno de la simiente, de la misma simiente del hombre, que aplastaría la cabeza de la serpiente que había tentado a nuestros primeros padres, haciéndolos pecar. Ahora, es interesante porque en el día de hoy, en el mundo que nos ha tocado vivir totalmente postmoderno, con las diferentes generaciones que lo componen, ya no hablamos en los púlpitos, o se escucha muy poco, incluso en el léxico regular de los cristianos, hablar de pecadores, hablar de pecado, hablar de cielo, hablar de infierno. La Biblia es clara cuando nos dice de que todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza, porque lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Somos pecadores por decisión. Usted y yo decidimos pecar. Y también somos pecadores, para algunos, por nuestra propia conducta. Ahora, cuando estamos hablando de pecadores o de pecado, es importante que usted y yo entendamos que no solamente pecamos contra Dios, sino que también pecamos contra el prójimo. Algunos de ellos han utilizado el ícono de la cruz para significar que la vara o el tablón vertical habla de mi relación con Dios, pero el horizontal habla de la relación entre los seres humanos. Y me parece que tiene mucho sentido porque así lo enseña la palabra del Señor. Así que ustedes y yo, por herencia o por decisión, pecamos contra Dios. Ahora, ¿qué es pecar contra Dios? Pecar contra Dios es transgredir, quebrantar, ignorar, desobedecer sus mandamientos. Ninguno de nosotros puede, por nuestra propia fuerza o esfuerzo, alcanzar la absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de pecado, no solamente estamos hablando de actos pecaminosos, sino también de omisiones. Por ejemplo, el texto bíblico dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que no solamente peco porque hago cosas que van en contra de la palabra de Dios, sino que peco también por no hacer cosas que usted y yo sabemos debo hacer o debemos hacer. Así que en el centro del pensamiento está esto: hay un Dios santo, un Dios justo, que se acerca al hombre, se relaciona con el hombre y Él desea que el hombre se relacione con Él, pero no podemos relacionarnos con Dios de cualquier manera.
No es que simplemente porque vengo al culto yo me relaciono con Dios y Dios me acepta, Dios me escucha, Dios acepta mi oración, mi ofrenda. No, hermanos, es más que eso. Porque aún nuestros pensamientos y motivaciones, si no están acordes con la palabra de Dios, estamos faltando a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Así es que desde el puro principio el mensaje de Dios por medio de sus profetas fue este: enviaría un Salvador que redimiría a la gente de sus pecados. Y próximamente en diciembre estaremos celebrando Navidad, y con Navidad el punto central es recordar que Jesús, Dios, se hizo hombre. Y cuando uno revisa el texto bíblico, uno se da cuenta rápidamente de que su nacimiento fue profetizado, su ministerio fue profetizado y su muerte también fue profetizada. Así que Dios escoge a un pueblo, Israel, y promete que de Israel levantaría a un Salvador o a un Redentor. Ahora Israel entendió o interpretó que el Salvador era un Salvador personal, era un Salvador nacional, que era un Salvador solamente para Israel. Pensaron que era el Salvador de ellos solamente. Pero cuando estamos revisando el texto bíblico nos damos cuenta de que los planes de Dios desde el inicio no era salvar solamente a Israel, sino salvar a toda la humanidad. La promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, fue para todo hombre y toda mujer. Era un Salvador universal. Era uno que venía a mediar entre Dios y los hombres para colocar al hombre en una relación correcta con Dios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, le dije hace un rato que no la cerraran, Romanos capítulo 3, verso 9, y luego en ese mismo capítulo el verso 23. Alguien que lea el verso 9 de Romanos 3 en voz alta. De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, judíos y no judíos, judíos y gentiles, todos somos pecadores. Y el verso 23 de ese mismo capítulo dice, a ver, rapidito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, judíos y no judíos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que durante su ministerio terrenal, y es importante de que usted pueda entender esto, y aunque seguramente aquellos que hemos estado más tiempo en el Evangelio, para nosotros no es nuevo, pero hay algo fresco que Dios quiere darnos o decirnos esta mañana. Todos pecamos desde nuestros primeros padres o a partir de nuestros primeros padres. Jesús, el prometido de Dios desde el Antiguo Testamento, con la palabra continua de que enviaría un Salvador, enviaría un Salvador, enviaría un Salvador. Y llega el Salvador. Pero vaya conmigo, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan. En el puro capítulo 1. Lea conmigo verso 14, verso 9 en adelante. Dice, léalo conmigo, verso 9 del capítulo 1 de Juan. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la persona de Jesús. El Jesús prometido desde los profetas, el Jesús prometido desde Génesis, recordado a través de todo el Antiguo Testamento por sus profetas. Y cuando llegó, dice que a lo suyo vino, pero no lo recibieron. No lo recibieron, pero agrega, mas a todos aquellos que lo recibieron, les dio el poder o la potestad de ser hijos de Dios por adopción. Ante esta realidad, amados, ante la realidad de que todos somos pecadores, ante la realidad de que Jesús vino al mundo y se hizo hombre, el Verbo de Dios se hizo carne, durante su ministerio terrenal, Juan, capítulo 14, vaya ese texto conmigo, por favor. A partir del verso 6. Siga la lectura nomás. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también al Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha conocido a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Y aquí se quiebra algo importante, hermanos. Jesús afirma, el que me ha conocido a mí, conoce al Padre. La pregunta que nos toca hacer esta mañana, ¿cuánto conozco a Jesús? En la medida en que usted y yo conozcamos de Jesús, en esa misma medida mi relación, mi comunión con el Padre se estará desarrollando. En la misma medida en que Jesús es tú y mi Señor, en esa misma medida el texto bíblico dice, seremos amados por el Padre. ¿Qué está ocurriendo el día de hoy? Permítame hacer una reflexión sencilla de lo que está ocurriendo el día de hoy. Creo que el día de hoy estamos llenos de liturgia y de religiosidad vacía, sin una relación genuina con Dios. Estamos llenos de formas externas. Yo sé que debo orar después antes de comer los alimentos, después que me los como. Yo sé que debo orar en la mañana para entregarle a Dios el día de hoy. Yo debo orar por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por mis compañeros de trabajo, por mi vecina. Yo sé que debo hacerlo y lo hago. Pero no se trata de eso solamente. Se trata de desarrollar una relación con el Dios vivo, porque Jesús está vivo, hermanos. Jesús está vivo. Y es más que la celebración de Semana Santa el domingo de resurrección. Es más que revisar el texto bíblico acerca de su nacimiento, su muerte y pasión, o pasión y muerte y su resurrección. Quiero decirles que Dios está vivo. Jesús, dice el texto bíblico,
resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Lo que significa entonces que cuando usted y yo oramos a Dios, cuando usted y yo nos juntamos como esta mañana para bendecir al Señor y cantar cántico de alabanza y ofrendamos y diezmamos y servimos, lo estamos haciendo delante de un Dios que está vivo y que ve y que oye y que conoce la motivación del corazón de cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Él. Estamos hablando de un Dios que no duerme 24/7, que está pendiente de los suyos, que está pendiente de toda la creación, porque Dios ama a toda su creación. Tal vez usted y yo no amemos a mucha gente, pero quiero decirle que Dios sí ama a toda la gente, aún la que usted y yo no amamos. Sí, es cierto, porque hay gente que no amamos, ¿cierto? Y hay gente que no lo ama a usted tampoco. Pero Dios, bendito sea su nombre, nos ama a todos. Significa entonces, hermanos, que hay cosas que necesitamos presentar delante de Dios, porque quiero decirle que como está esa señal de esa cruz ahí, o ese icono ahí, he escuchado a muchos cristianos decir lo siguiente: es que esa es mi relación con Dios. Dios y yo, y pare de contar. No, Señor. Es Dios y yo con tus prójimos. Yo creo que cuando estemos en el cielo, vamos a encontrar muchas sorpresas, no porque no sepamos el texto bíblico ni sepamos la teología bíblica, sino porque nuestras relaciones no han sido las mejores. ¿Y en qué sustenta eso, pastor? Bueno, hay cualquier cantidad de textos bíblicos que me dicen a mí, por ejemplo, Jesús mismo enseñando cuando dice, cuando te presentas al templo a presentar tu ofrenda, y ahí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda ahí. O sea, haz un alto, haz una pausa en el culto, arréglate con el hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. Y agrega el Señor en ese mismo contexto, porque así como tú perdonas, serás perdonado. O sea que mi relación con Dios está íntimamente ligada a mi relación con mi prójimo. Y mi prójimo no solamente son aquellos a quienes le caigo yo bien o que ellos me caen bien a mí. Mi prójimo son todos aquellos que están a mi alrededor. Luego entonces, si Jesús es el único camino, hermanos, escuchen por favor, el único, no uno de los caminos, el único. El único, no hay otro camino. Hermanos, no hay otro camino, el único. Solamente hay un solo camino para llegar al Padre. Su nombre es Jesús. Ahora, es sencillo, es fácil cuando le estamos predicando a los demás. Pero ¿qué ocurre con nosotros hoy? Yo y usted, perdón, el burro por delante, ustedes y yo. Aunque el burro se está grande, ¿no? El único camino del Señor es Jesús. Y no es un camino religioso, es un camino de relación. No hay, hermanos míos, amados,
salvador fuera de Jesús. No hay quien perdone fuera de Jesús. No hay quien levante fuera de Jesús. No hay quien restaure fuera de Jesús. No hay quien perdone fuera de Jesús. No hay quien sane fuera de Jesús. No hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. No hay otro, hermanos. Escúchame por favor. No en su mente solamente, sino en su espíritu. No hay otro. Usted y yo necesitamos, queremos, deseamos acercarnos al Padre. Necesitamos hacerlo a través de la persona, el único camino. Jesús es su nombre. Y Jesús lo dice esta mañana: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando a hacer? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no obedecen a mi palabra? Ve y arréglate con tu hermano, ve y arréglate con tu hermana, ve y arréglate con tus padres, ve y arréglate con tu esposa, con tu esposo, ve y arréglate con tus hijos, arréglate. Eso dice el Señor esta mañana. El único camino. Y quiero decirle que si nosotros tomamos la actitud de no obedecer a la palabra, el Señor nos dirá también ese día: apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando los apóstoles, utilizando como referencia el texto de Hechos, capítulo 4, verso 12, decían: es que no hay otro nombre. No solamente estaba hablando de salvación. A ver, en el contexto bíblico, la palabra salvación es una palabra amplísima. No es solamente salvación del alma, es salud, es bienestar, es gozo, es paz. Es una palabra integral, enormemente grande. Es que Dios es grande y Dios no hace cosas a medias ni chiquitas, hermano. Cuando la palabra dice y afirma el Señor: porque Él cargó sobre sí nuestras enfermedades y perdonó nuestros pecados, hermanos, podemos tener la seguridad de que así fue. Jesús limpió y cargó con mis enfermedades, mis dolores y mis pecados también. No subestimemos lo que Jesús... Por eso, cuando Lutero va a la palabra y dice solo Jesús, no hay caminos, hermano. No hay compra de indulgencia, no hay compra de pecado. Nadie puede comprar el favor de Dios. ¿Sabe qué abre el corazón de Dios? Dice el salmista: el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sabe qué nos toca hacer esta generación? Humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, te necesito. Decirle: Señor, te necesito. ¿Usted se puede imaginar la revolución como en el espíritu de Lutero? Yo oro para que esa misma revolución ocurra en nosotros, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Lo que significa, hermanos, que hay poder en el nombre de Jesús. No solo poder para echar fuera demonios, porque en eso hemos encerrado el poder de Dios. Y no estoy menospreciando el ejercicio del ministerio de dones, de sanidad y liberación. Todo lo contrario, gloria a Dios por eso. Pero, hermanos, el mismo poder que actúa para liberar el demonio es el mismo poder que necesitamos para vivir agradando a Dios hoy. Es el mismo poder que necesitamos para vivir agradando a Dios hoy. No podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. No podemos agradar a Dios simplemente porque leo la Biblia, participo en tal o cual ministerio, porque soy maestro de escuela dominical, o porque estoy yendo a la iglesia, porque estoy ya en grupos de crecimiento. No se puede agradar a Dios de esa manera solamente. Se agrada a Dios desde el interior. Señor, yo quiero caminar en integridad contigo. Mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. Hace muchos años atrás,
muchísimos años atrás. Recuerdo que íbamos con nuestro hijo en un auto, mi esposa, y solíamos escuchar la emisora cristiana. Solíamos porque ya no la escuchamos casi. Y había un cántico, dice que alababa a Dios, y el cántico se llamaba Mi almohada lo sabe. Y la canción iba así, palabras más, palabras menos. Cuando yo pongo mi cabeza sobre ti, almohada, tú sabes lo que yo pienso y lo que yo deseo. Y mi almohada lo sabe. Entonces yo decía, bueno, pero cuando aparece la persona de Jesús, la persona de Jesús nunca apareció, porque la almohada lo sabía todo. El salmista descubrió. Señor, cuando yo me acuerdo, aún en las noches, tu Espíritu Santo revisa mis pensamientos y conoce mi mente y mi corazón. Yo necesito de una almohada para que me vea mis pensamientos. Lo que necesito es de Dios. Ya me vuelvo a mi lugar, hermano. Me quede suave, hermano, así que no te puedes mover. Pero él sabe que yo lo quiero. Lo que significa, hermanos, si Jesús es el único camino, que allá afuera hay un montón de gente que se está perdiendo. Si Jesús es el único camino y allá afuera, en su radio de influencia, compañeros, amigos, aún familiares, que necesitan de Jesús. Muchos de ellos ni siquiera saben que necesitan de Jesús, pero como usted y yo sí conocemos la palabra, sabemos que sí necesitan de Jesús. Hermanos, escuchen el texto bíblico, el único camino. Ahí no va a haber, cuando estemos en la presencia de no, lo que pasa es que yo le hice bien a fulano, no le metí a mengano, no robé, yo no soy como, búscame la lista negra, yo estoy en la lista negra, yo no robé, yo no colmé, no hermanos, no se trata de qué tan bueno eres tú, se trata de cuánto la sangre de Cristo te tiene cubierto y cubierta para presentarte delante de Dios. De eso es que se trata. Y si Jesús es el único camino, hermanos, tenemos un deber delante de Dios. Necesitamos decirle a la gente allá afuera, hey, necesitas a Jesús. No una religión. No una religión, no venir a los congresos y a los seminarios y a los días de comida en común. No, más que eso. Todos esos son herramientas para alcanzarlo. Pero necesitamos decirle a la gente, necesitas de Jesús. ¿Y cómo la gente va a ver esa necesidad? Sino a través de tu y mi testimonio. Algunos nos tiemblan las piernas cuando necesitamos hablar de Jesús. A mí me tiembla. Cada vez que yo voy a compartir de Jesús con alguien, a mí me tiembla todo. Porque esto no es una profesión. Esto es una vida. Y me presento delante de Dios todos los días. Digo, Señor, ayúdame para honrar tu nombre el día de hoy, para caminar en integridad, Señor. Tenemos luchas como todos los seres humanos. Pero si Jesús es el único camino, hermanos, ustedes y yo somos como señales en el camino para mucha gente. ¿Hacia dónde le estamos llevando a la gente? Si Jesús es el único camino, ustedes y yo somos como señales en el camino de mucha gente. ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Lo estamos confundiendo? ¿O estamos siendo señales claras para la gente para que se acerque a Jesús? Claro, cuando Lutero descubre esta verdad, hermanos, dice, oye, he perdido mi tiempo.
He perdido mi tiempo de cosas externas, guardando aquí, cuidando allá, pagando aquí, comprando acá. Nada diferente a lo que ocurre en la iglesia cristiana el día de hoy. La gente pactando con Dios: ven y bendíceme, ven y ayúdame, aquí están mis planes, Señor, ven y bendícelo. Pero la gente que está dispuesta a guardar silencio delante de decirle: Señor, háblame, yo quiero escucharte, ¿qué quieres tú de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga? En días pasados y todavía el día de hoy se hacen muchas atrocidades en el nombre de la cruz de Cristo. Antes de avanzar, hay un texto que quiero compartirles, dos textos finales. Uno se encuentra en Romanos, capítulo 10. Que conocemos, un texto que conocemos, Romanos capítulo 10. Le invito a que en su casa pueda leer desde el verso 1 hasta el 13, pero por asuntos de tiempo vamos a concentrarnos en el verso 5 en adelante. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no es todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación de la gente no depende de nosotros. La salvación de la gente no depende de usted, ni de mí. Eso es trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca compartir el Evangelio. Porque ¿cómo van a creer si no fueran expuestos a la palabra? Tienen que oír la palabra, porque la fe se produce por escuchar la palabra de Dios. Y no solamente es para salvación, sino para aquellos que ya estamos en el camino del Señor. Necesitamos continuamente ir a la palabra para que nuestra fe crezca. ¿Quiere crecer? Necesita ir a la palabra y tener un corazón obediente. ¿Quiere crecer? Se siente limitado, se siente que no avanza. Necesita ir a la palabra del Señor y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Quiere ver a Dios actuar en su vida y en la vida de aquellos que están a su alrededor? Necesitamos ir a la palabra. Termino con el siguiente texto. Colosenses capítulo 2. Ahí en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, verso 8. Léalo conmigo.
Colosenses capítulo 2, a partir del verso 8, léalo conmigo, por favor. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Estamos en qué? Completo en él. Estamos completos en Jesús. No busque otra cosa. No busquemos otra cosa. Usted y yo estamos completos en Jesús. No busquemos otra cosa. No hay más nada, hermano. Jesús es el único camino, no solamente para salvación, sino es el único camino para vivir. Hay gente que está buscando otras cosas. No están conformes con el mensaje del Evangelio, tienen comezón de oír, hablando en términos bíblicos. Y ya no se conforman con el mensaje sencillo del Evangelio, sino que quieren escuchar más. Por ahí me dijo una hermana recientemente que ahora están hablando de que ahora las nuevas enseñanzas que están recibiendo vienen de un tercer mundo. Estamos hablando de gente evangélica que lee la Biblia. Si vamos por ahí pronto nos vamos a encontrar con toros. Lo vamos a encontrar con toros y no vamos a encontrarnos con Cristo. Yo quiero encontrarme con Cristo, hermanos. Yo quiero encontrarme con Jesús, el autor y consumador de mi fe, el que murió por mí, el que pagó su precio por mí, el que me sanó y me salvó. Ahora, si tú eres evangélico y es algo bueno, nos encontraremos en el cielo, pero yo quiero encontrarme con Jesús. Verso 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Aquellos de ustedes que todavía no han dado el paso de bautismo en agua, por favor les animamos a que tomen la decisión de bautizarse en agua, porque es simbólico de una verdad poderosa en el Espíritu. En él fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Me encanta la palabra que sigue: triunfando. Aleluya. Triunfando. Triunfando, hermano. La cruz, tu cruz y mi cruz es el triunfo nuestro en Cristo Jesús. Triunfando en la cruz. Jesús se entregó, hermanos. Se entregó, él sabía. No lo tomaron de sorpresa. Él sabía que iba a morir, y muerte de cruz. Ya los profetas lo habían anunciado. Él sabía que iba a morir. Y sabiendo que iba a morir de esa manera tan ignominiosa, dijo: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Y se sometió. Hermano, no busque otro. Amigo, no busque otro. Solo Jesús. Bueno, a ese Jesús queremos honrar. A ese Jesús queremos servir. A ese Jesús me quiero entregar.
¿Qué le ha dicho Dios hoy aquí en su rostro, por favor? Allá adentro, en tu corazón, en tu mente, en tu ser interior, a ti, ¿qué te ha dicho Dios hoy? Ahora sí, yo le pido que ore, Señor, ahí individualmente. Y usted pueda responder a lo que Dios le ha dicho a usted. Preguntas como Jesús es su todo. Jesús es todo para usted. Jesús es su Señor. Él realmente gobierna su vida y su casa. Él gobierna todas las áreas de su vida, es su Señor. Quiero pedirle ahora que se junte con 3 hermanos.